alcaldesa Luisa María García Chamorro, don José Antonio Montilla Martos, su delegado del Gobierno, don Luis Recuerda Martínez, delegado territorial de Justicia, y doña Matilde Ortiz Arca, delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad. Buenos días. Buenos días también, como los compañeros del equipo de gobierno, de la corporación que nos acompañan, y al delegado, bueno, antiguo delegado del Colegio de Abogados de Motril, pues, como no, a cuántos nos acompañáis en la sala y a cuántos nos verán en diferido. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a estas cuartas jornadas jurídicas que organiza el Área de Igualdad en colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados y financiado por el Ministerio de Igualdad dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Este año el Área de Igualdad ha querido abordar la violencia de género dentro de un entorno digital. En un mundo cada vez más interconectado, es fundamental abordar las tecnologías que puedan ser utilizadas para es fundamental abordar cómo las tecnologías pueden ser utilizadas tanto para empoderar como para perpetuar la violencia de la mujer. La violencia de género en el entorno digital es un problema grave y creciente, por lo que a lo largo de la mañana de hoy contaremos con profesionales especializados en la materia. Por lo tanto, y antes de entrar en materia, vamos a dar la palabra a doña Matilde Ortiz Arca, delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad. Pues muy buenos días. Espera que te den. No, dale. No. Ahora. Sí. ¿Se oye? Acércatelo. ¿Sí? Sí, ¿verdad? A ver. Este no va a llegar. Sí, se oye. Sí. ¿Sí? ¿Se oye? Este es un poco mejor. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas, y bueno, un saludo a la mesa, alcaldesa, subdelegados, delegados, compañeros y más, concejala. Muy buenos días y muchas gracias a todos por invitarme a esta jornada jurídica en su cuarta edición, en la que se va a abordar temas tan importantes dentro del contexto de la violencia de género ejercida sobre las mujeres en el entorno digital principalmente. Enhorabuena, alcaldesa, concejala, por estar siempre al frente de trabajos dedicados a la igualdad y a la lucha contra la violencia de género. Hoy nos reúne la responsabilidad de comprender y enfrentar una de las problemáticas más urgentes y complejas de nuestro tiempo, la ciberviolencia de género, que se manifiesta en una amplia variedad de formas, desde el acoso y la intimidación en redes sociales hasta la difusión no consentida de imágenes íntimas y el control abusivo mediante tecnología. Estas violencias están afectando a muchas mujeres en nuestro entorno digital, a niñas y adolescentes, y plantean desafíos nuevos y difíciles de abordar para el sistema judicial, político, instituciones educativas y a la sociedad en general. Con el uso masivo de las tecnologías de la información y de la comunicación en la vida cotidiana, las dinámicas de poder y control ejercidas históricamente hacia las mujeres se han trasladado y adoptado a los entornos digitales, transformando la violencia de género en formas que hace unos años no habíamos ni imaginado, no se nos había pasado ni por la cabeza. En esta jornada, con ponencias que abordan temas clave de esta problemática, como es el reto de la intervención integral en la ciberviolencia de género, nos llamará a una reflexión profunda, no solo sobre el marco legal, sino sobre cómo intervenir desde una perspectiva que integre aspectos psicológicos, tecnológicos y sociales. También se van a tratar el aspecto de la prevención y la educación digital como herramientas esenciales para erradicar estas formas de violencia desde sus raíces. Uno de los temas que hoy también se van a abordar es el de los aspectos tecnológicos en la violencia de género en la era de las nuevas tecnologías, y hoy más que nunca es necesario conocer las herramientas que los agresores emplean y los medios con que podemos actuar para prevenir. Solo comprendiendo el impacto y las modalidades de esta ciberviolencia podremos construir y reforzar medidas de seguridad digital, pero también de concienciación y responsabilidad en el uso de las tecnologías. Además, debemos destacar el compromiso de las plataformas tecnológicas y el marco jurídico para garantizar que el espacio digital sea un lugar seguro para todas las personas, sin distinción de género.
Desde la Junta de Andalucía ha sido en el propio Consejo de Gobierno el que ha tomado conocimiento sobre la campaña de concienciación y sensibilización impulsada por el Instituto Andaluz de la Mujer para contribuir a la prevención de la ciberviolencia de género en Andalucía, a través del informe por el acuerdo del pasado 2 de abril. Esta campaña, titulada Empieza por un mensaje, termina con una vida, con el objetivo de concienciar, detectar y animar a denunciar los comportamientos y actitudes de violencia de género que se produce en un ámbito digital. Desde la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad en Granada, junto con la Delegación Provincial en Granada, como digo, del Instituto Andaluz de la Mujer, nos comprometemos firmemente a desarrollar medidas que protejan y apoyen a las víctimas de violencia de género en el ámbito digital. Así que, sin más, deseo que estas jornadas avancen, que tengamos nuevas perspectivas y decisiones sólidas para afrontar el compromiso de todos y de todas en la lucha contra la violencia de género en el entorno digital. Y felicitar, como no, y también un saludo a todos los ponentes que a partir de cuando terminemos con los saludos, pues iniciarán sus ponencias. Así que muchas gracias y fructífera y feliz jornada. Bien, a continuación tiene la palabra don Luis Recuerda Martínez, delegado territorial de Justicia, Administración Local, Función Pública de Granada. Muchísimas gracias. Buenos días. Quiero comenzar saludando, lógicamente, a la alcaldesa Luisa y agradecer, pues, por la invitación a participar y asistir aquí. También al resto de la mesa, al subdelegado del Gobierno, José Antonio, a mi compañera Matilde Ortiz, delegada, a la teniente de alcalde Inmaculada, que siempre está atenta y activa y pone todo su empeño en la organización de estas jornadas. También quiero saludar a los miembros de la Corporación Municipal, las fuerzas y cuerpos de seguridad que nos acompañan y, como no, puede ser de otra manera, los representantes a la delegada del Colegio de Abogados en Motril, al anterior delegado, y a la diputada cuarta de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados, que también nos asiste y nos acompaña. Un año más hay que felicitar al Ayuntamiento de Motril por organizar estas jornadas sobre violencia de género en su ya cuarta edición, que se han convertido en una convocatoria clásica en el mes de noviembre. Son unas jornadas de altísimo interés y que vienen a poner de manifiesto la necesidad de seguir profundizando en todos los aspectos relativos a esta lacra de nuestra sociedad y en que todo esfuerzo que pongamos es poco para combatirla, y que ese combate tiene que ser desde la educación, la conciencia, y tenemos que fomentar ese cambio profundo de nuestros planteamientos sociales y personales e individuales. Solo así entiendo que lograremos una sociedad avanzada y verdaderamente civilizada, verdaderamente humana. Al hablar de violencia de género y poder aproximarnos al problema, tenemos que acudir, lógicamente, siempre un año más a los datos del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial. El pasado año 2023 fueron 58 las mujeres víctimas de violencia en toda España, de las cuales 16 lo fueron en Andalucía. A estas alturas del año 2024 son ya 40 las mujeres asesinadas por su pareja o expareja, y de las cuales 9 son en Andalucía. Si hacemos esa comparativa, la cifra presenta una reducción que esperemos, y tengo la esperanza de que esto manifieste de que algo empieza a cambiar. En estas cuartas jornadas se van a abordar la violencia de género desde la perspectiva del entorno digital. Es un entorno de la ciberdelincuencia en el que, por los imparables y los necesarios avances tecnológicos ya absolutamente generalizados, y los medios y dispositivos que todos tenemos en el bolsillo y a nuestro alcance, y los niños los tienen desde muy jóvenes, es una tendencia creciente y estadísticamente así se viene observando. Cada día tenemos noticias de una nueva modalidad delictiva mediante el uso de herramientas tecnológicas que todos llevamos en el bolsillo. Permítanme, no es un chascarrillo, pero yo siempre digo que cada día me encuentro que existe un nuevo delito, y siempre en un término en inglés y en gerundio. Entonces es sorprendente cómo aparece el ghosting, etcétera, etcétera.
No son bromas, pero esta observación aparte que nos viene a indicar que se trata de un problema absolutamente generalizado en todo el orbe, pues quiero aprovechar también para felicitar y traer al centro de esta jornada el hecho de la ciberdelincuencia. Recuerdo que ya el año pasado se abordó en una ponencia magistral por parte de la magistrada doña Verónica Quirós, que prestaba su servicio en el Juzgado de lo Penal número 2 de aquí de Motril, y en el que ya ponía de manifiesto ese énfasis en los ciberdelitos en el ámbito de la violencia de género y su relevancia entre los más jóvenes. Entiendo que hay que seguir profundizando y así lo ha entendido la organización y hoy lo retoma con todo acierto. Quiero destacar también que el Gobierno de Juanma Moreno, el Gobierno de la Junta de Andalucía, apuesta firmemente por la defensa y la protección de las víctimas de violencia de género. Y, como no, desde la Consejería de Justicia trabajamos coordinadamente con las demás instituciones implicadas en la prevención, la detección y la reparación integral de las víctimas de violencia de género. Para ello, desde la Consejería, por primera vez el año pasado, se habilitaron 7.300 guardias especializadas en el turno de oficio de violencia de género para los 4.400 letrados que forman ese turno especializado de violencia en Andalucía. Era la primera vez que se ponía en marcha un turno específico y son unas guardias que se van a mantener o se han mantenido también en este año 2024. El total de guardias han sido de 730 en la provincia de Granada, lo cual supone un 10% de la totalidad de Andalucía. Por otra parte, y esto es un detalle importantísimo, la Junta de Andalucía, desde la Consejería de Justicia, hemos trabajado para garantizar la representación procesal de las víctimas por parte de procuradores, incluso en trámites procesales en los que no sea obligatorio y preceptivo, porque así evitamos la revictimización de la mujer teniendo que atender y acudir a trámites procesales o a cuestiones procesales judiciales de mero trámite que pueden hacerlo a través de un procurador. Para ello, el pasado 5 de este mes, con el Consejo Andaluz de Colegio de Procuradores, la Consejería ha firmado un convenio para dotar y atender a las mujeres víctimas de violencia de procurador desde el mismo momento de la interposición de la denuncia y hasta la finalización de todo el proceso judicial. Para ello se ha hecho una inversión, una aportación en este año y para años venideros ya está presupuestado de 255.000 euros. También, como sabrán, ya lo anunciaba yo mismo el año pasado, pero ya este año entró en vigor a partir del 1 de enero con la nueva orden de módulo y base. Se hizo una actualización de retribuciones para los abogados y a procuradores del turno de oficio que no se actualizaba desde el año 2009 y se incrementaban subidas, se incluían subidas de incluso hasta un 20% según el tipo de actuación. Y se han incluido también los nuevos procedimientos como son la mediación, aunque está totalmente vetado en el ámbito de la violencia de género. Sí es cierto que la mediación no se incluye en el turno de oficio en ninguna de las comunidades autónomas, por lo cual en Andalucía hemos sido pioneros. Pero también tenemos que tener en cuenta la atención especializada que requieren las víctimas de violencia de género desde el primer momento. Una atención que va más allá del mero asesoramiento jurídico, que es necesario, importante, imprescindible y sobre todo es importante que sea muy especializado por el perfil sociológico y por las circunstancias tan especiales que convergen en las mujeres víctimas de violencia. Por parte de la Consejería de Justicia, de la mano de la Consejería de Inclusión y a través del Instituto Andaluz de la Mujer, se están desarrollando cursos de formación especializada en los turnos de abogados del turno de oficio de violencia de género. Son un total de 11 cursos en toda la comunidad autónoma y que en Granada se ha celebrado recientemente el pasado 5 de noviembre, precisamente en el mismo momento en el que se estaba celebrando el curso de especialización en el Colegio de Abogados de Granada, se estaba firmando por parte del consejero ese convenio con el Consejo Andaluz de Colegio de Procuradores. Trabajamos también en la habilitación de espacios para la atención a las víctimas de violencia de género, como son las salas GESEL, y estamos trabajando para la implantación de al menos una sala GESEL en todas y cada una de las sedes judiciales de la provincia de Granada para poder desarrollar y practicar la prueba preconstituida a las mujeres y a los menores también, porque es una herramienta que evita, como digo, también la victimización secundaria en todo el proceso judicial.
La colaboración entre el SABA, el Servicio de Atención a la Víctima de Andalucía, dependiente de la Consejería de Justicia, y el Instituto Andaluz de la Mujer, es muy estrecho desde hace ya más de 25 años que se fundó y se puso en marcha el SABA. Es un servicio que el pasado año 2023 atendió 18.760 mujeres, de las cuales 8.270 lo fueron por violencia de género, es decir, un 34%. También pusimos en marcha los llamados SABA itinerantes para que puedan atender sin que tengan que desplazarse a la capital las mujeres víctimas de violencia, pues para que puedan ser atendidas en sus propias cercanías, en las sedes judiciales más próximos, en los partidos judiciales más próximos, como puede ser Motril, Almuñécar, Guadix, Santa Fe y Loja. Lo que buscamos siempre es evitar la victimización secundaria. Como digo, desde la Junta de Andalucía vamos a seguir poniendo todos nuestros medios, todos los que sean necesarios para luchar y erradicar en la medida de nuestras posibilidades la violencia de género, y lo vamos a hacer tendiendo la mano a todos los colectivos, a toda la sociedad y a todos los grupos políticos. Quiero terminar, como siempre lo hago, refiriendo una frase y una palabra de nuestro consejero José Antonio Nieto, a la hora de justificar y de hacernos sensibles en este esfuerzo. El consejero dice que mientras haya una sola mujer maltratada, merecerá la pena todo nuestro esfuerzo. Muchísimas gracias. Ahora tiene la palabra don José Antonio Montilla Marto, su delegado del Gobierno de España. Muchas gracias. Alcaldesa, delegado, delegada, teniente de alcalde. Para mí es un honor estar aquí esta mañana en Motril, en estas cuartas jornadas jurídicas sobre violencia de género, abordaje en el entorno digital. Siempre me encanta estar en este teatro, creo que es de los teatros más bonitos que hay en la provincia de Granada. Pero estamos aquí esta mañana para hablar de un asunto muy serio. La violencia contra las mujeres es, sin duda, uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la sociedad española. Basta dar unos datos. Desde que se contabiliza en los últimos 20 años, han sido asesinadas 1.284 mujeres. Como decía el delegado de Justicia, en este año han sido asesinadas 40 mujeres. En la provincia de Granada, en los últimos 20 años, han sido asesinadas 43 mujeres. Pero eso es solo la punta del iceberg. Por debajo de esto hay todos los días, lo saben bien la Policía Nacional, el comisario de la Policía Nacional de Motril y en toda la provincia, sea demarcación de Guardia Civil o de Policía Nacional, todos los días hay agresiones. Hay humillaciones, hay una bofetada, hay un golpe, hay una amenaza, hay una humillación, hay un riesgo. Y debemos ser conscientes de que hay que luchar, hay que trabajar para prevenir. No solo cuando ya ha ocurrido el hecho, obviamente, sino para que ese hecho no ocurra. En ese sentido, lo que intentamos crear es como una red en el que damos participación a todos los actores responsables para evitar que esos hechos ocurran. Eso es lo que se llama el sistema Biogen. El sistema Biogen, que parte de un convenio entre el Ministerio del Interior y los distintos municipios para que las policías del ámbito del Estado y la policía local trabajen conjuntamente en la protección de las mujeres que están en riesgo. Pero no solo son ellos, es toda la sociedad la que tiene que ser partícipe de ese sistema Biogen. Son los centros educativos que pueden tener noticia a través de los niños de que hay un problema, son los centros sanitarios que atienden a las personas y pueden pensar que ese hematoma igual no es por casualidad o no ha sido el choque contra una puerta. Es decir, somos todos responsables, todos de este sistema, del sistema Biogen, para evitar que esos hechos de violencia contra la mujer pues sigan
sigan produciéndose. Y como cualquier fenómeno delictivo, evoluciona. Y en los últimos años, pues esta violencia física también advertimos que cada vez es más psíquica y que se hace en el entorno digital. Por ello son tan pertinentes jornadas como esta, porque en efecto tenemos que trabajar, tenemos que formar, tenemos que tener más conocimientos sobre esta amenaza que ahora se traslada también al ámbito digital. No es que haya sustituido, desgraciadamente, el ámbito digital al ámbito físico, no, se ha añadida la violencia psíquica a través del entorno digital, se ha añadido a la violencia física presencial que viene desarrollándose desde hace más tiempo. Los acosos, las amenazas, las humillaciones, todas las formas de control que se ejercen sobre la mujer, pues se ejercen también ahora a través del entorno digital. El Gobierno de España tiene muy claro que este es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad y se lo toma muy, muy en serio. El Pacto de Estado contra la violencia de género es un buen ejemplo de ello. Desde el año 2018, este Pacto de Estado tuvo un elemento fundamental y es que se le dotó de financiación. Por tanto, ya no era solo un mero acuerdo político, sino que era un conjunto de medidas, de actuaciones dotadas económicamente para actuar. ¿Para actuar cómo? Pues a través de la educación y de la formación. Porque no lo olvidemos, si esto se produce es porque hay un problema de fondo en nuestra sociedad, que es el machismo. Y eso, lógicamente, no va a terminar de un día para otro. Eso es una labor callada, lenta, de mucho tiempo. Y en la que es fundamental la educación y la formación. La educación, y de hecho, pues estamos desarrollando también, me parece importante destacarlo, un plan director de convivencia y de mejora de la seguridad en los centros educativos en los que pues, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en el caso de Motril, pues Policía Nacional, van a los colegios a charlar con los escolares, también con los padres o también con los profesores, pero fundamentalmente con los escolares, para explicarles pues, todas estas situaciones de acoso, de violencia de género a través del ámbito digital, todas las cuestiones que constituyen un riesgo para ellos. Por tanto, la educación es fundamental, pero sin duda también la formación. El conocer muy bien el marco jurídico, conocer muy bien cómo actuar ante estas situaciones. Y por ello, como digo, pues son tan importantes jornadas como esta que se va a celebrar en Motril, gracias a los fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género. Por ello, pues ahí solo cabe seguir vigilantes, seguir trabajando, seguir dándole importancia a este asunto, no aceptar el negacionismo, no aceptar el bueno se abusa o el bueno ya será menos, no. Con tantas mujeres asesinadas en lo alto, pues me parece que es absolutamente frívolo, por utilizar un término pues casi eufemístico, el hablar de eso, el quitarle importancia a este problema. Por ello hay que destacar y hay que valorar a las personas especialistas que dedican su tiempo a enseñarnos a todos. Y hay que agradecer, sin duda, a los ponentes que nos ofrecen esta visión completa, que nos ofrecen también sus conocimientos.
Simplemente yo lo único que quería aquí esta mañana es, por un lado, ratificar el compromiso del Gobierno de España en esta tarea, una tarea de largo alcance, pero en la que no vamos a cejar. En segundo lugar, destacar la importancia de la coordinación de todas las administraciones, pero también de todos los actores sociales, porque esta es una tarea colectiva y una tarea en la que solo vamos a poder avanzar si vamos todos juntos. Y, finalmente, decir que el objetivo está muy claro. El objetivo es un entorno libre de violencia. Y somos conscientes de que todavía hay muchas mujeres que sufren en silencio esa violencia y esas son las que fundamentalmente queremos que afloren. Nada más, buenas jornadas, muchas gracias. Bien, y ya para concluir con la mesa, tiene la palabra la alcaldesa de Motril, Luisa María García Chamorro. Muchas gracias, Inmaculada. Delegado del Gobierno, delegado territorial de Justicia, delegada territorial de Inclusión Social y Juventud, teniente de alcalde de Igualdad, compañeros de corporación, cuerpo y fuerzas de seguridad del Estado, delegada del Colegio de Abogados en Motril, estimado Amparo Díaz y Jorge Coronado, ponente de este encuentro, amigos y amigas. La verdad que hoy estamos contentos porque unas jornadas que se iniciaron, está ya en la 4ª edición, estamos viendo cómo a poco se están consolidando, no solo ya como un evento que forma parte del programa de actividades del Ayuntamiento de Motril con motivo del 25N, sino que ya se están consolidando a nivel incluso provincial. Como se ha explicado a lo largo de las intervenciones de esta mañana, esta jornada nos permite reflexionar sobre la situación actual de la violencia de género y debatir fundamentalmente sobre qué medidas podemos implementar desde las distintas administraciones y desde la sociedad civil y desde incluso los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para proteger a las víctimas, especialmente y en el caso de la jornada de este año en el entorno digital. Siempre recalco que la igualdad es un pilar fundamental para la convivencia y esta solo se puede alcanzar a través de la educación, como ha explicado perfectamente el subdelegado del Gobierno, a través de la educación, la tolerancia y la diversidad. Las redes sociales e Internet se han convertido en una herramienta muy poderosa, como ha recalcado también el delegado de Justicia, una herramienta muy poderosa en nuestro día a día. Pero se hace clave, precisamente por esto, se hace clave la misión de sensibilizar sobre las formas de violencia de género que se manifiestan en el entorno digital, como el ciberacoso, la difusión no consentida de imágenes íntimas o el hostigamiento online. Los ciudadanos, especialmente las mujeres, deben conocer los recursos legales disponibles para las víctimas y cómo la legislación actual protege los derechos en caso de violencia de género digital. La verdad es que Motril, los motrileños y las motrileñas tenemos que sentirnos muy orgullosos de que su ayuntamiento, a través de su área de acción social e igualdad y en colaboración, siempre en colaboración con las distintas administraciones e instituciones, pues seamos pioneros de este tipo de encuentros que pretenden sumar esfuerzos y recursos para combatir la violencia machista. La igualdad es un proyecto que podemos y debemos construir juntos. Como alcaldesa nos comprometemos junto con mi equipo de gobierno y el resto de la corporación municipal a continuar trabajando desde cada ámbito local para que todas las acciones e iniciativas se orienten a defender la igualdad. Por lo tanto, muchas gracias a todos por hacer posible estas jornadas que contribuyen a forjar un futuro mejor donde la educación y la igualdad sean los estándares que nos guíen. Comenzamos con el contenido de la jornada de hoy, con nuestra primera ponente. Ella es Amparo Díaz,
y abordará el reto de la intervención integral en la ciberviolencia de género. Amparo Díaz es abogada especialista en victimología, violencia psicológica, violencia sexual, violencia de género, ciberdelincuencia de género, acoso, ciberacoso y cibercrimen. Ella empezó en el año 1990 y ha acompañado en los procedimientos judiciales en el ejercicio de sus derechos a más de 630 mujeres. Ella ha sido coordinadora del turno de violencia de género del Colegio de Abogados de Sevilla desde el año 2001 hasta el 2009 y ha sido coordinadora del turno contra la trata del Colegio de Abogados de Sevilla desde el año 2010. Ella es formadora continua de profesionales de diferentes ámbitos de actuación, entre ellos judicatura y fiscalía, fuerzas y cuerpos de seguridad, operadores jurídicos, profesionales del servicio de atención a víctimas del ámbito sanitario y educativo. En fin, una muestra de lo que también hoy nos encontramos aquí, profesionales de los distintos ámbitos de actuación en este reto de la intervención integral. En el ámbito que nos ocupa hoy, es socia fundadora de la Sociedad Cuántica 14, dirigida a promover el uso seguro e igualitario de las tecnologías de la información y la comunicación. Es importante destacar que ella es coautora del Protocolo de Detección e Intervención en la Atención a Víctimas de Ciberdelincuencia de Género, que fue aprobado por la Junta de Andalucía en el año 2015, uno de los protocolos pioneros en la materia que hoy nos ocupa. Ella es colaboradora también permanente con Canal Sur Radio y Televisión, es un referente en la materia, por eso está hoy aquí con nosotras y con nosotras. Y actualmente, o más recientemente, ha redactado el Protocolo de Atención Específica a Mujeres con Discapacidad, víctimas de violencia de género. Es también redactora de la Estrategia Andaluza 2021-2024 para la lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Recientemente ha comparecido, ha sido requerida por una comisión en violencia de género del Parlamento andaluz, ha sido requerida por el Parlamento andaluz para realizar aportaciones también en esta materia. Tiene multitud de publicaciones y es requerida, como digo, en prensa, radio y televisión para abordar la materia que hoy nos ocupa. Ha recibido multitud de reconocimientos, entre ellos recibió del Instituto Andaluz de la Mujer el Premio Meridiana en el año 2015 y también recibió en el año 2011 el reconocimiento por el Día Internacional contra la Violencia de Género del Ministerio de Sanidad, Políticas Sociales e Igualdad, precisamente por promover la creación del turno de oficio contra la trata con fines de explotación sexual. Más recientemente, en mayo de 2023, recibió el premio Clara Campoamor por su labor en el ámbito de la igualdad y la violencia de género. Así que, sin más, agradecer profundamente a Amparo que hoy esté aquí en el Ayuntamiento de Motril y os dejo con ella. Bueno, pues buenos días. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir mi experiencia. Muchísimas gracias, Paula, no solamente por todo tu esfuerzo organizando, sino por tu presentación con tanto cariño. Y muchas gracias a ustedes por estar aquí. Yo, sobre todo, soy una abogada pesadísima y una activista pesadísima, que llevo desde que empecé a trabajar intentando promover mejoras en el sistema, porque me di cuenta de que, aparte de tener una violencia de género en la sociedad, pues teníamos una inercia en nuestras administraciones que dificultaba la intervención y el ejercicio de los derechos por parte de las víctimas. Y a partir de ese momento, pues inicié una andadura, digamos, entre la abogacía y el activismo. Y llegó un momento en el que, como a todos ustedes, pues me pasó que Internet pasó por mi vida, me abdujo y me arrastró. Y me di cuenta de que teníamos que cambiar nuestra forma de actuación porque había cambiado nuestra forma de interacción con ocasión de las redes sociales. No olvidemos que, pues bueno, no hace tantísimo tiempo que Facebook está aquí ni WhatsApp está aquí. Parece que es que llevamos toda la vida con ellos, pero no. Para quienes no somos nativos y nativas digitales, podemos recordar que hubo una época en la que no teníamos una postura activa frente a Internet. Hubo una época en la que no existía
Y luego hubo una época en la que podíamos recibir información, podíamos acceder a páginas web, pero no podíamos crear contenidos. No llevamos tanto tiempo creando contenidos. Bueno, pues la creación de contenidos lo ha cambiado todo, la posibilidad de que podamos difundir mensajes escritos, mensajes de voz y vídeos de manera social, de manera extendida por todo el mundo, ha cambiado todo y debe de cambiar también nuestra forma de actuación. Voy a intentar abordar desde una perspectiva práctica y siempre teniendo en cuenta mi experiencia como jurista y como persona que acompaña a las víctimas en el ejercicio de sus derechos, no solamente ante los tribunales, sino ante las administraciones públicas, una serie de cuestiones básicas que van a ir entremetidas en todo lo que hable, que va a ser el impacto de las tecnologías de la información y de la comunicación en nuestra vida diaria y en el propio ejercicio de los derechos humanos, el fenómeno en sí de la ciberviolencia de género o ciberdelincuencia de género. A mí me gusta más la expresión ciberdelincuencia de género. ¿Por qué? Pues porque no todas estas acciones conllevan violencia. Hay acciones que se hacen con engaño y en cualquier caso estamos hablando de delitos, ¿no?, de delincuentes. Y quisiera abordar también la actuación integral frente a la ciberviolencia de género, porque es necesario que llevemos a cabo actuaciones diferentes, que tengamos en cuenta un enfoque tecnológico. Quiero destacar que cuando hablamos de ciberviolencia de género estamos hablando de una realidad diaria, de una realidad que está en un constante aumento y una realidad que ya tenemos naturalizado que salga en las noticias, tanto en las noticias de prensa ordinaria como en las redes sociales. Pero después de estas noticias, por debajo de estas noticias, nos vamos a encontrar muchísimos mensajes. Y si los leemos, veremos que en muchas ocasiones son mensajes que le quitan importancia a lo que ha sucedido, le quitan importancia a lo que ha padecido la víctima o incluso la responsabilizan y hasta la atacan. Y sin embargo, lo tenemos naturalizado. Están ahí, por ejemplo, esta noticia en la que vemos cómo la Audiencia de Madrid ha condenado a un joven sevillano a 4 años de cárcel por un caso de sexting, en el que tras contactar con una menor de 8 años a través de la red social TikTok y lograr que le facilitara imágenes desnudas por la aplicación mensajería WhatsApp, en fin, este hombre lo difunde. Nos encontramos con que estamos hablando de una menor de 8 años. Fijaos, las víctimas, nos encontramos con víctimas que son menores de edad, ya no solamente adolescentes, ya no es que tengan 16 años, es que tenemos ya casos de niñas con 8 años, porque forma parte de su proceso de socialización el uso de las redes, el uso de Internet. Y las redes sociales están socializando a las niñas para que sean objetos sexuales de los hombres. Por tanto, a nivel de intervención nos vamos a encontrar con que tenemos que intervenir con menores. Tenemos que atender a menores, pero es que vamos a tener en ocasiones que intervenir con menores agresores. Quisiera que reflexionáramos un poco sobre cómo hemos naturalizado Internet, pero lo que significa Internet y cómo tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de intervenir como ciudadanía y como profesionales en este ámbito. Internet nos ha traído una hiperconexión, una hiperconectividad. Estamos conectados y conectadas todo el tiempo a Internet, pero esto no ha significado una mayor capacidad para entender lo que sienten las otras personas, para ponernos en su piel, no ha supuesto una mayor empatía. Al contrario, no hay una mayor conexión a las personas. Lo que hay es hiperconectividad respecto de Internet, respecto de las redes sociales. Hemos generado una dualidad en nuestras identidades. Además de la identidad analógica, ahora tenemos identidades digitales, una o varias identidades digitales. Esto supone mayor vulnerabilidad, porque no solamente puedo ser atacada yo a través de mi prestigio en el mundo analógico, puede ser atacada mi identidad digital, lo cual me hace más vulnerable. En la era de Internet se difunde una transparencia extrema, o sea, hay una pérdida de la privacidad, pérdida de la intimidad. Esto significa también un enorme control, vigilancia, pérdida del control de nuestra propia imagen. Pero es que esto lo están interiorizando como algo natural
los niños y las niñas. Y esto nos va a suponer muchísimos peligros y muchísimos riesgos. Predomina el flujo de la información frente a la búsqueda de la verdad. Nos encontramos con numerosas noticias falsas y con crisis de reputación a través de Internet. Y esto nos está afectando también en los procedimientos judiciales y a la hora de atender a las víctimas por las administraciones públicas. ¿Por qué? Pues porque nos encontramos con una enorme cantidad de información y es muchas veces difícil distinguir entre la realidad, lo artificial, lo impostado. Nos vamos a encontrar con que muchas veces los delincuentes están utilizando los propios mensajes instantáneos para crear una realidad paralela, usando a lo mejor parte de elementos que son ciertos. Con lo cual vamos a necesitar más tiempo para investigar y, por desgracia, en la era de Internet nos estamos acostumbrando cada vez más a un tipo de abordaje superficial. Hay una evolución constante de la tecnología y de los usos sociales, hasta tal punto de que dentro de 6 meses probablemente haya algo nuevo que no tenemos ahora mismo aquí, que no existe en este instante y que va a suponer un nuevo lenguaje, un nuevo modus operandi y vamos a tener que estar todo el tiempo actualizándonos. Pero frente a esta velocidad de la tecnología, de la información y de la comunicación, ¿vamos bien? No. No vamos bien. Esta sí, ¿no? La siguiente. O sea, que estoy yo sola viendo las imágenes tan bonitas. ¿Es esta? No, es la siguiente. A ver, ¿la tienes? Como veis, la tecnología nos está jugando una malísima pasada. Esa no sale. Es la siguiente. ¿Vale? A ver, ¿te sale o no te sale? Bueno, yo os aseguro que he traído unas diapositivas preciosas, ¿eh? No sé si las vais a poder ver, pero hombre, no me diréis que no es bonita la diapositiva, que os estabais perdiendo. Bueno, pues aquí la tenemos. Bien, hay una evolución constante tecnológica. ¿Y creéis que las administraciones públicas estamos evolucionando o están evolucionando a esa velocidad? ¿O el sistema legal o judicial? Para nada, ¿no? Hay una diferencia enorme entre la evolución de la tecnología y de los usos sociales usando la tecnología y la evolución del derecho, la evolución del sistema judicial, del sistema policial, la evolución de las administraciones públicas. Estamos a años luz. Esto requiere un esfuerzo inmenso por parte de quienes trabajamos en esta materia. A ver si conseguimos pasar. Perfecto. Tenemos que incorporar nuevos lenguajes y tenemos que incorporar los nuevos usos. La siguiente. Nos encontramos con que Internet difunde la idea de usar, explotar y mercantilizar al ser humano, especialmente a las mujeres y a las niñas. En redes sociales vamos a ver incluso imágenes de niñas convertidas en objetos sexuales con 6, con 7 años, vestidas de una manera sexualizada, con poses sexualizadas, y se está normalizando, hasta tal punto de que la rara es la que no posa de esa manera. Se está banalizando la sexualidad. Yo hablo de que en los últimos 14 años se ha desarrollado de una manera extrema una sexualidad miserable, una sexualidad ajena a las emociones, a percibir las emociones de la otra persona, a percibir a la otra persona. Lo único que se pretende es usar a la mujer o a la niña. Ese uso, esa cosificación en la sexualidad está teniendo consecuencias tremendas. Nos estamos encontrando con menores que, como prueba de amor, pero con niñas preadolescentes, como prueba de amor se les exige tener relaciones sexuales completas. Y a través de los WhatsApp que tienen, digamos, colectivos, se están promoviendo ese tipo de prácticas. Incluso que después de tener la conducta sexual con el que más o menos es su noviete, la tenga con sus amigos y amigas, y está formando parte de lo que es, con sus amigos, y está formando parte de lo que se considera el proceso de socialización. Lo necesitan para ser populares, para no estar excluidas. Estamos viendo, yo tengo que leer muchísimos chats de menores, y en esos chats
me encuentro con que empiezan una relación y al poco tiempo se le están exigiendo a la chica que demuestre que es capaz de hacer tal o cual cosa. Muchas veces al poco tiempo se le está pidiendo que demuestre que es capaz de acostarse con otro chico a veces. Otras veces no es con otro chico, sino o con otro chico pero con dinero, para conseguir dinero. O en otras ocasiones es para hacer tríos y tiene que conseguir que una amiga acceda a la práctica sexual. Nos encontramos con que esto es muy frecuente en la actualidad y hay una presión a través de estos mensajes que reciben, a través de las redes sociales, y luego tenemos que ser capaces de exponerlo y de explicarlo y llevar a cabo los procedimientos judiciales. El porno online, los videojuegos, la prostitución se están convirtiendo en actividades normalizadas para menores de edad. Están siendo captadas niñas a través de Instagram para la prostitución. Yo, por ejemplo, tengo ahora mismo 3 casos en Sevilla de menores captadas por Instagram. En los 3 casos, las chicas menores de edad pues no estaban en familias empobrecidas, es decir, no necesitaban el dinero para sobrevivir, pero se les presionó mucho con que a ver si es que tú no eres capaz. Se les vendía que eso era como normal, es un acto de libertad, es una posibilidad y así vas a conseguir determinadas cosas que no puedes conseguir de otra manera. La característica común que en estos 3 casos hemos encontrado es que había una victimización previa. Cada una de esas chicas había sufrido una victimización sexual previa, cada una de ellas de diferente tipo. Algo que desde la psicología se estudia mucho, como mujeres que sufren una experiencia de victimización sexual tienen más posibilidades de terminar en situaciones de prostitución. Bueno, nos encontramos con que el porno ya no solamente está llegando a menores de edad a través de páginas web de porno específicas, sino que están llegando en sus redes habituales. Tenemos una violencia digital sexual, donde hay captación online, extorsión online, violencia sexual sin contacto físico y uso de inteligencia artificial para desnudar a mujeres y niñas. Obviamente no es necesario que en el mismo caso se den todas estas características, pero digamos que nos estamos encontrando este tipo de fenómenos. No sé si es... Estamos bien, ¿no? Vale. Bueno, el caso de los falsos desnudos, por ejemplo. Nos encontramos con que salen imágenes que representan a jóvenes, a adolescentes en este caso, en el caso de Almendra Alejo, pero en realidad no son ellas las que están desnudas, sino que han sido artificialmente cambiados con la inteligencia artificial, han sido desnudadas. Hombre, qué curioso, ¿no?, que se inventa una aplicación específicamente para desnudar imágenes de mujeres. La aplicación no funciona para desnudar imágenes de hombres, es para desnudar imágenes de mujeres. Ahora nos encontramos con este tipo de procedimientos. No tenemos un código penal que diga cuando se utilice la inteligencia artificial para desnudar imágenes de mujeres se condenará con tal. No existe. Nuestro código penal no dice esto, pero tenemos delitos contra la integridad moral. Yo entiendo que esto como mínimo es un trato vejatorio. Y por tanto habrá que ver cómo se puede aplicar el Código Penal, porque tenemos, digamos, categorías amplias donde se podrían meter, aunque no se especifique este tipo de modus operandi. También se puede ver si hay algún tipo de afectación en la sexualidad, porque el convertirte en objeto sexual puede tener un impacto en tu desarrollo de la sexualidad. Por tanto, yo creo que aquí va a haber también una línea de desarrollo y de abordaje jurisprudencial sobre si, en el caso de que sean menores las que sufran este tipo de conducta, se puede considerar que se ha afectado a su derecho a desarrollarse libremente en su sexualidad. Pero es que a través de Internet nos encontramos ahora mismo con que hay una enorme cosificación de los hijos e hijas y hay un uso de los mismos como violencia vicaria, aprovechando la tecnología de la información y de la comunicación. Pensamos siempre en violencia vicaria como el asesinato de menores para hacer daño a la madre. Obviamente
Esa es la muestra más extrema y horrible, pero hay violencia vicaria mucha más aparte de esa situación extrema y nos la podemos encontrar usando muchas veces la tecnología de la información y de la comunicación. ¿Pasamos? Por ejemplo, vamos a pasar a la siguiente. Ahí está. Bueno, sí, perdón. Bueno, lo vamos a ver más adelante eso. Sí, voy a pasar a esto. Por tanto, podemos hablar de que han surgido nuevos riesgos y vulnerabilidades para mujeres y niñas. Internet asocia la libertad y el poder de la mujer a ser cosificada. O sea, soy poderosa porque me cosifico. Soy poderosa porque me prostituyo. Soy poderosa porque estoy dispuesta a hacer cualquier cosa en la sexualidad, olvidando que la libertad sexual también es no hacer si no me da la gana, o no hacer eso, o no hacerlo ahora. Bueno, pues todo esto nos lo estamos encontrando en Internet, presionando a las mujeres y sobre todo a las niñas. Por tanto, hay nuevos riesgos, en la siguiente, para las niñas por las presiones sexuales que se están popularizando y en este sentido yo me estoy encontrando con que tenemos que utilizar muchas veces el histórico del chat de WhatsApp de la víctima y el agresor y a veces los históricos de chat de WhatsApp que son ya un chat con varias personas, los grupos de WhatsApp, para poder acreditar que hay una presión y que esa presión ha afectado a la libertad sexual. Por tanto, hay un trabajo tanto desde la abogacía como desde la policía, como por supuesto desde los servicios de atención a la mujer, que va a consistir en el acceso a las comunicaciones y en el análisis de comunicaciones que nos podemos encontrar con 500 páginas, que estamos hablando de 500 páginas más mensajes de voz, más audios, y todo eso va a formar parte de nuestro trabajo en la actualidad. Se ha popularizado el uso de imágenes íntimas, la difusión de estas imágenes, el uso de las TIC como forma de violencia vicaria, han aumentado el número de agresores menores de edad y el impacto sobre las víctimas es enorme. No tiene nada que ver el impacto de una violencia analógica al impacto actual. En esta era, los propios derechos humanos se han transformado a nivel de la interconexión entre ellos, a nivel de manifestaciones, a nivel de nuevos riesgos, vulneraciones y daños. Si pensamos en nuestra Constitución y en cualquier Constitución del mundo occidental y en la Carta de Derechos Humanos, veremos que se articula alrededor del derecho fundamental a la dignidad y todos los derechos se articulan orbitando sobre ese derecho. En la actualidad se ha puesto al mismo nivel el derecho a la imagen y está sufriendo una cantidad impresionante de ataques. El derecho a la imagen y a la privacidad está siendo permanentemente atacado. La imagen, la privacidad, la intimidad. Y surgen nuevas manifestaciones de los derechos humanos. Por ejemplo, el obvio, el derecho al acceso pasivo y activo a Internet, como parte de mi derecho a desarrollarme como ser humano, a tener una vida digna y, por tanto, surge ese derecho. Pero también el derecho a un uso seguro de Internet, especialmente relevante para menores. Ese derecho no está garantizado en la actualidad. Cuando los menores en los centros escolares, en los institutos, rápidamente se les dice que tienen que trabajar a través de plataformas y no se les ha dado previamente formación sobre un uso seguro e igualitario de Internet. Por tanto, ahí estamos fallando de manera estrepitosa, ¿no? Tenemos el derecho a la protección de datos personales, tenemos derecho a la autoría sobre las creaciones online, tenemos derecho al olvido, a que no esté todo permanentemente en Internet, tenemos derecho a una reparación en el mundo online cuando se nos hace daño y tenemos derecho a morir digitalmente. Todo esto son derechos que en la actualidad, que hace 14 años no se nos ocurría pensar en ellos, pero que ahora están reconocidos incluso a nivel de jurisprudencia y que debe de formar parte de nuestra labor como jurista. Bueno, en cuanto a los menores, voy a pasar a la siguiente. En relación a la intervención integral, bueno, la intervención integral viene consolidada jurídicamente por varias normas, ¿no? En primer lugar, en España,
Os recuerdo que en el 2004 se dictó la Ley Orgánica 1/2004 de Prevención Integral de Violencia de Género, que está centrada en la violencia de género en la pareja. Pero eso no quiere decir que en España no se persiga el resto de la violencia de género en los demás ámbitos. Se persigue y se debe perseguir. El Convenio de Estambul, que como sabéis fue ratificado en el 2011 en España, pues nos habla de la violencia de género en todos los ámbitos. Y nos dice también, al igual que decía la ley en el 2004, que hay que aplicar una intervención integral, que tiene que estar personalizada, es decir, basada en las necesidades específicas de la víctima y en las circunstancias concretas de cada situación. Y, por tanto, tenemos que dar una respuesta que abarque lo social, la salud mental y psicológica, las relaciones, lo laboral, lo económico, pero es que tenemos que incorporar también lo tecnológico, porque en la actualidad nos vamos a encontrar con que o bien una parte importante de la violencia se ha cometido utilizando los medios de la tecnología de la información y de la comunicación, o bien una parte importante de los hechos tienen como prueba electrónica. Por ejemplo, ha sucedido una situación de acoso en el día a día y que termina con unos tocamientos sexuales y la víctima escribe un mensaje rápidamente a alguien diciéndole: perdona, no puedo ir, no me encuentro bien, no voy a ir a la cita que teníamos, y 3 días más tarde le cuenta por WhatsApp: es que me pasó una cosa tal, vamos a quedar para vernos. Bueno, pues todo eso es una prueba periférica que va a servir para apoyar el relato de la víctima cuando se decida a denunciar. Es decir, nos vamos a encontrar con prueba electrónica. Por tanto, el componente TIC lo tenemos que incorporar. Pero no solamente eso, no solamente en la prueba electrónica, tenemos que incorporarlo a la hora de entrevistar. En la entrevista a la víctima tenemos que preguntarle: ¿qué redes sociales usas normalmente? ¿Te ha pasado algo a través de las redes sociales? ¿Te está diciendo algo por redes sociales, por WhatsApp? ¿Se lo has contado a alguien en directo o por redes sociales o por WhatsApp? ¿Tienes fotos, tienes vídeos? Tenemos que incorporar las TIC en la propia entrevista. Tenemos que incorporar las TIC especialmente en la atención a menores, porque ellos y ellas viven en el mundo digital. Y tenemos que adoptar medidas y planes de protección acordes a las prácticas de los menores y de las menores, porque muchas veces no le cuentan a sus padres lo que ha sucedido y si se lo cuentan, no se lo cuentan todo. Con lo cual tenemos que tener varias entrevistas con ellos y con ellas, tenemos que ver cómo podemos conseguir información que nos permita hacer un abordaje completo. Tenemos que ser capaces de prever crisis de reputación. Las crisis de reputación online son devastadoras. No sé si recordáis en España, por ejemplo, el caso de la mujer que se difundió un vídeo sexual de ella en su empresa y terminó suicidándose. Bueno, 2 años antes se había empezado a difundir el mismo vídeo, pero llegó a unas personas que tuvieron la responsabilidad de no redifundirlo y, por tanto, no siguió. Pero 2 años más tarde fue redifundido. Si recordáis, después, delante de la empresa hubo una concentración. Una vez se había suicidado esta señora, hubo una concentración denunciando estos hechos. Pero se falló por completo, a pesar de que la empresa, Iveco, tenía un protocolo contra el acoso. ¿Por qué se falló? Porque en cuanto empezó a difundirse el vídeo, tenían que haber adoptado medidas de prevención de la crisis de reputación. Tenían que haber advertido que no se pueden difundir, que se está cometiendo un delito, que se puede generar un daño a la persona. Tendrían que haber puesto a disposición de la víctima servicios psicológicos de inmediato. Y esa concentración que hicieron una vez la víctima se suicidó, se tenía que haber hecho antes. Esta víctima tenía que haber recibido apoyo. Bien, la prevención de las crisis de reputación es esencial. Y planificar la compensación y
por ejemplo, en mi despacho trabajamos mucho con esto y llevamos casos en los que hemos hecho prevención de crisis de reputación, incluso con víctimas que creían que no iba a haber difusión de vídeos y finalmente ha habido difusión de vídeos. Pero gracias a esa prevención se ha conseguido rápidamente extinguir la difusión. Entonces, es algo que es muy importante que trabajemos. Tenemos que... Ay, perdón, que he vuelto atrás. Tenemos que ser capaces de trabajar a nivel individual y a nivel de grupo. ¿Por qué? Pues porque en la era de las TIC el impacto no queda en la víctima y en 3 o 4 personas más. El impacto se difunde de una manera muy extensa. Para empezar, su padre y su madre probablemente se van a enterar y van a ver imágenes que hace 14 años nunca habrían accedido ni a esa información ni a esas imágenes. Personas de su trabajo, amistades, y la víctima va a encontrarse con un aislamiento absoluto porque va a sentir vergüenza a la hora de relacionarse con las personas de su contexto. Y también las personas del contexto no van a saber cómo reaccionar. Por tanto, vamos a tener que trabajar con el grupo. El trabajo social va a ser fundamental, que amplíe su foco y que atienda a grupos. Vamos a tener que hacer abordajes en grupos de amistad, en grupos de trabajo, en familias y vamos a tener que hacer abordajes cuando se trata de menores con padres y madres de los menores que están relacionados con la víctima o que están relacionados con el agresor. Por tanto, digamos que deberían ya de multiplicarnos por 20 a cada uno de los profesionales y de las profesionales. ¿A que sí? Hacer todo esto con las mismas herramientas y con los mismos recursos de siempre es absolutamente imposible. Con lo que aprovecho ya para pedir a las personas que están aquí con responsabilidad política, que tengo unas cuantas, una de ellas, la persona que me está apoyando con el ordenador, que por favor, a ver si conseguís más dinero para tener más posibilidades de potenciar a los recursos y que pueda haber más personas trabajando en esta materia, ¿no? Nos vamos a encontrar con la necesidad de aplicación de tipos penales y de normativa civil que habitualmente no aplicábamos. Está surgiendo una nueva jurisprudencia, tenemos que aprender esa nueva jurisprudencia, tenemos que facilitar que se preserve la prueba y tenemos que facilitar el acceso a los tribunales de la prueba. Bueno, el impacto sobre la víctima es demoledor, el impacto psicológico no tiene nada que ver el impacto sobre las víctimas actuales que el impacto que teníamos sobre las víctimas hace 14 años, antes de la difusión de estos tipos de mensajes de manera instantánea. No tiene nada que ver. Por tanto, necesitamos un apoyo psicológico muchísimo más fuerte. Y nos vamos a encontrar también con que hay víctimas y hay agresores que tienen también una adicción a Internet. Y tenemos que ver cómo podemos conseguir protegerlas del uso de Internet abordando pues, todo este tipo de cuestiones. El impacto sobre los hechos muchas veces queda invisibilizado desde la propia recogida de denuncia, porque no se le pregunta a la víctima en qué medida esto le ha afectado a su día a día, porque no hay tiempo, normalmente no hay tiempo, ¿no? Bueno, pues según la guía de buenas prácticas en la toma de declaración de la víctima de violencia de género, editada por el Consejo General del Poder Judicial en su actualización del 2022, es fundamental que desde el primer momento se facilite que la víctima exponga el impacto de la violencia en todas las áreas de su vida. Y es importantísimo que se pidan indemnizaciones. Las víctimas muchas veces te dicen, yo no quiero indemnización, yo no quiero nada, entre otras cosas porque creen que si lo piden pierden credibilidad. Bueno, pues, pero luego esas víctimas necesitan muchos años de terapia, muchos años de terapia. Tienen dificultades para trabajar, algunas incluso terminan siendo declaradas incapaces, en los casos más graves, de seguir trabajando. Necesitan el dinero y el dinero también tiene un efecto disuasorio para este tipo de agresores. Yo invito a que no renunciemos a este análisis del impacto para que se vea la gravedad de los hechos y para que se tengan indemnizaciones, ¿no? Bueno, vamos a... ¿Puedes pasar a esta? Yo diría que la ciberviolencia de género es la evolución de la violencia de género y tenemos que tener en cuenta los cambios que ha generado a todos los niveles.
en todos los niveles de intervención, desde la ciudadanía, desde el asociacionismo, desde profesionales que intervenimos en esta materia. Estos cambios hacen que hablemos de ciberdelincuencia de género o ciberviolencia de género. Como comentaba Paula, nosotros tuvimos el privilegio de hacer el protocolo pionero en España de actuación por parte del Instituto Andaluz de la Mujer, o sea, de actuación pública y de las entidades colaboradoras frente a la ciberdelincuencia de género, que lo hicimos en el último trimestre, o sea, lo terminamos a finales del 2014 y se aprobó por Consejo de Gobierno en el 2015, ¿no? Está en vigor hasta ahora, aunque obviamente sería bueno actualizarlo y porque han surgido muchas cosas. Pero yo les invito a que lo busquen porque teníamos anexos donde daban pautas de actuación que siguen siendo, buena parte de ellas, muy útiles, tanto en la recogida de pruebas, a la hora de preservar la prueba, en la entrevista con las víctimas o en la recogida de su relato, ¿no? Bueno, podemos decir que la ciberdelincuencia de género es la violencia de género que se está llevando a cabo en la actualidad con el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, pero no es lo mismo a través de WhatsApp o Facebook, no. El fenómeno ha cambiado exponencialmente. ¿Por qué? Porque ha puesto en el centro el tema de la imagen y la privacidad, ha creado nuevas vulnerabilidades. Antes, por ejemplo, era muy frecuente el insulto de «eres una puta». Ahora lo que se hace es que, imaginemos, los ejemplos son siempre casos reales. Una joven corta con su novio porque la maltrata y le presenta una denuncia por maltrato y él escribe en Foro Coches: «La puta de mi novia me ha denunciado por malos tratos». Este es su teléfono, este es su perfil de Facebook. Y ahora ella empieza a recibir por hombres desconocidos insultos y amenazas. O se le crea un perfil de prostituta y empieza a recibir llamadas preguntando que cuánto cobra. Esto no es lo mismo que antes. Esto ha cambiado. De repente está expuesta a miles de hombres que la pueden atacar. Nos encontramos con víctimas que han ido cambiando de ciudades y han seguido recibiendo ataques, porque hay aplicaciones que sirven hasta para localizar dónde puede estar la víctima. Por tanto, estamos hablando de algo diferente. También nos referimos, y se aplican otro tipo de delitos, como la usurpación, el desvelamiento de secretos, el acoso a través de Internet. También hablamos de ciberdelincuencia de género, de ciberviolencia de género, cuando nos referimos a situaciones en las que personas que apoyan a las víctimas son atacadas a través de Internet, bien por el agresor, bien por terceras personas, o la víctima es atacada directamente, ¿no? por terceras personas. Nos encontramos con que hay también violencia analógica, es decir, casos en los que lo más grave ha sido analógico, no ha sido tecnológico, pero luego hay un montonazo de pruebas electrónicas que podemos llevar al sistema judicial. Por ejemplo, grabaciones. O sea, nos encontramos muchas veces que lo que está sucediendo es que en la casa pues hay una situación de insultos, de desprecio, de gritos, pero la prueba son grabaciones. O la prueba es que te envió WhatsApp quejándote de lo que has hecho. Bueno, pues todo esto se puede aplicar y muchas veces nos encontramos con víctimas que se creen que esas grabaciones no son legales, son legales. Eso es una cosa muy curiosa, porque las víctimas van a muchos sitios, hablan con muchas personas y a lo mejor te dice, no, es que me ha dicho Juan, ¿y Juan quién es? Mi médico. Me ha dicho Juan que no se me ocurra usar las grabaciones, porque es que son ilegales, me puedo meter en un lío yo. Pues mira, dirá Juan que desde el año 80 el Tribunal Constitucional ya se pronunció por primera vez explicando que cuando unas personas comparten un espacio en el que hablan, por ejemplo ahora, cualquiera puede grabar. Cualquiera me puede grabar a mí, hablando. Si yo tengo una conversación con varias personas, aunque yo esté callada, pero estoy delante, yo puedo grabar esa conversación y la puedo aportar al juzgado, ¿vale? Es importante que lo sepan porque actualmente hay muchísimas grabaciones y muchísimos mensajes de voz. Hay muchísimas fotografías. A ver, desde ahí no se ve en la pantalla. ¿Cómo que no se ve en la pantalla?
Bueno, es que no sé, perdón. Creía que era un mensaje para mí. He leído una cosa ahí que creía que... ¿No? Vale, vale. Disculpa. Ahí es verdad que son mensajes tuyos. Perdón. Disculpad que es que estamos aquí... Perdonad, es que por un momento dado creía que me estaban enviando un mensaje a mí. Y yo no sale en la pantalla. En fin. Bueno, fijaos. También tenemos que tener en cuenta una cosa. En la era de las TIC hay mucha investigación tecnológica de fuentes abiertas que se puede hacer incluso sin necesidad de autorización judicial y sin que lo tengan que hacer los detectives privados. Con lo cual, si la víctima tiene personas que son muy hábiles en el tema informático o puede contratar a una empresa para que lo haga. En este sentido, os digo que el artículo 7 de la Ley 5 del 2014 de Seguridad Privada nos dice que hay actividades de investigación que o las hace la policía o los detectives privados, pero nos dice que hay actividades que están excluidas de esa limitación y que puede hacerlo cualquier persona. Y nos dicen, no están sujetas a esta ley las actuaciones de autoprotección, entendidas como el conjunto de cautelas o diligencias que se puedan adoptar o que ejecuten por sí y para sí mismos de forma directa los interesados, estrictamente dirigidas a la protección de su entorno personal o patrimonial y cuya práctica o aplicación no conlleve contraprestación alguna ni suponga algún tipo de servicio de seguridad privada prestada a terceros. Y nos dice, cuando los interesados tengan el carácter de empresa o entidades de cualquier tipo, en ningún caso utilizarán a sus empleados para el desarrollo de las funciones previstas en la presente ley. Y queda fuera del ámbito de aplicación la obtención por uno mismo de información o datos, así como la contratación de servicios de recepción, recopilación, análisis, comunicación o suministros de información libre obrante en fuentes o registros de acceso público. Por tanto, todo lo que hay en Internet, en fuentes abiertas, podemos acceder a ello y nos va a servir en muchísimas ocasiones como prueba en los procedimientos penales o en procedimientos civiles. La ciberviolencia de género invade nuestra cotidianidad y en este sentido podemos ver cómo nos encontramos con que hay muchísimas noticias sobre esto. Yo voy a destacar, por ejemplo, la violación grupal antisemita a una niña de 12 años conmociona a Francia en plena campaña electoral. Bueno, pues aquí hubo mensajes entre ellos, ¿vale? Y además hubo una grabación de la violación. Fiscalía, en sus memorias, que saca todos los años, aunque con bastante retraso, todavía no se ha difundido la del 2023, lleva varios años alertando del incremento de la violencia sexual sobre niñas y del aumento exponencial de agresores menores de edad. Y nos dice que mayoritariamente está involucrado el uso de la tecnología de la información y de la comunicación. Y lo mismo nos dice la investigación, voy a pasarlo rápido, la Fundación ANAR, cuando investiga en el número de violencia sexual que sufren mujeres y niñas y nos dice que hay, perdón, es que me he pasado un montón, tienes que ir a un montón, aquí estamos, y nos dicen que hay numerosas, ¿puedes pasar a la siguiente? Sí. Nos dice que han empleado todos los indicadores, sobre todo tras la pandemia, porque durante la pandemia tuvimos menos indicadores de violencia sexual, pero en buena parte porque no había violencia sexual fuera de la convivencia y, por otro lado, porque la que había en la convivencia difícilmente se iba a denunciar, ¿no? Pero se ve también que hay un incremento alarmante de las agresiones sexuales en manadas, que se han difundido también y popularizado a través de Internet. Y nos dice que la tecnología está implicada de manera significativa en el 44% de los casos analizados de víctimas menores de edad, 20.000. O sea que estamos hablando, bueno, y este es un ejemplo, 2 menores se juegan a piedra, papel o tijera, ¿quién violaba antes a una joven, ¿no? Esto ha pasado en Sevilla y yo hablo ya de violagrabaciones. ¿Por qué? Porque se está popularizando muchísimo el fenómeno de violar y grabar la violación. Nuestro Código Penal no responde, en mi opinión, suficientemente a este fenómeno, porque por un lado habría que aplicar los
artículos relativos a agresión sexual y, por otro lado, habría que aplicar el artículo relativo a grabación inconsentida de un vídeo íntimo. A mí me parece que no queda suficientemente cubierto este fenómeno, que probablemente va a generar un cambio y un después en la víctima radical. Ya no solo que te violen, es que el peor momento de tu vida, probablemente el peor momento de tu vida, está grabado y ha sido difundido. Esto genera un impacto en las víctimas demoledor. Y no veo yo que esto esté ni bien recogido normalmente en las denuncias, ese impacto que tiene, ni en las que se hacen, en mi opinión, a nivel policial, ni las que hacemos en los despachos. O sea, creo que esto es algo tan grande sobre lo que tenemos que reflexionar mucho y sobre lo que todavía tenemos que mejorar mucho, ¿no? Y que es muy importante en el abordaje de los servicios públicos, ¿no? El hacer visible el impacto que tiene esto. Fijaos, este caso, por ejemplo, la niña de 11 años en Badalona, violada por menores de edad y el vídeo se difunde como la pólvora. Yo quiero destacar lo primero. Una niña de 11 años es violada en un centro comercial. Sale del centro de los servicios del centro comercial y le cuenta algo a lo que ella cree que es un segurata. No sabe si es un vigilante de seguridad del centro comercial o de una tienda. Ella se lo cuenta a alguien que no le hace ni caso. Va a su casa y no se lo cuenta a sus padres. Claro, después de que no te haga ni caso un adulto, es más difícil que tú vayas y se lo cuentes a tus padres. ¿Cómo se entera esta familia? Pues de una manera tremendamente traumática. Le llega el vídeo al hermano de la víctima en un instituto. Fijaos qué situación tan horrible. Nos encontramos con que encima este hermano, el instituto al que va, es el mismo al que va uno de los agresores. Pues tenemos el reto de actuar con ese agresor. ¿Cuál es la actuación con ese agresor? Menos de 14 años. Entiendo yo que lo correcto, si tengo a un agresor y a una víctima indirecta, el hermano, es que quien se tenga que ir de ese instituto sea el agresor, ¿no? Parece lo razonable, ¿verdad? Esta familia ha tenido que irse de Badalona. Lo único que se hizo fue que se le tenía más o menos aislado al agresor para que no coincidiera con el otro. ¿Pero qué tipo de actuación es? ¿Y basta con esto? El hermano empezó a recibir por WhatsApp mensajes amenazantes. La intervención que se hizo fue la única que permite nuestra normativa porque, como sabéis, desde los 14 a los 18 años se aplica la legislación de responsabilidad penal del menor, pero por debajo de esa edad nos encontrábamos con que no pueden ser responsabilizados penalmente, ¿no? Sino que lo que va a intervenir son los servicios sociales. Ahí tenemos otro reto de actuación, porque ahora mismo los servicios sociales lo que tienen es un convenio con entidades, creo que normalmente es con la entidad Márgenes y Vínculos, para que esta entidad les dé terapia al agresor, para lo cual es necesario el consentimiento del agresor y de los padres del agresor. Y queda en el aire si no están de acuerdo o el hijo no quiere colaborar, si se va a adoptar o no medidas de algún tipo de protección de menores en el sentido de considerar que están en riesgo. Yo considero que a la víctima hay que repararla y hay que hacer un plan de reparación de la víctima. Si estamos hablando de otro menor, en ese plan de reparación tiene que trabajarse que el menor haga algún reconocimiento, sin contacto con la víctima, obviamente, pero algún reconocimiento de culpa. La víctima tiene que ver que hay un reconocimiento de la familia de que lo que ha sucedido es grave. Tiene que haber alguna reparación económica sustancial. Se tiene que intentar preservar que la víctima no tenga que perder su entorno y todo eso, si no se va a trabajar desde ningún tribunal, lo tienen que trabajar servicios sociales. Pero actualmente, pues la verdad es que nos encontramos con que eso es bastante deficitario. Mira, voy a pasarme unas cuantas diapositivas más porque... Vale, quiero comentaros, por ejemplo, esta sentencia del Tribunal Supremo, que es muy relevante
porque nos dice, toma carta de naturaleza la comisión del delito de abuso sexual de carácter virtual o por Internet, que no requiere de modo específico un contacto sexual por parte del autor del delito. ¿Por qué? Porque nos estamos encontrando muchas mujeres que son víctimas de vulnerarse su libertad sexual sin que haya habido contacto físico. ¿Y cómo se vulnera la libertad sexual? Pues, por ejemplo, yo he tenido ya un caso en el que una mujer se mete en OnlyFans. Sabéis que OnlyFans inicialmente surge para prestar servicios online y que te paguen, pero que rápidamente se convierte en un sitio en el que las mujeres, el servicio que prestan es su cuerpo, enseñar su cuerpo, y los hombres van exigiendo, pues, desnúdate, hazte esto, haz lo otro. El caso es que, por ejemplo, una víctima en ese tipo de conductas es grabada y luego se utiliza esa grabación para exigirle que haga otro tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues otro tipo de cosas que no eran de contacto físico, sino mastúrbate, métete esto por tal sitio o por tal otro, y ahora quiero que chupes esto o cualquier otra cosa, conductas sexuales y conductas humillantes, ¿no? Bueno, pues ya tenemos jurisprudencia que nos dice esto es un atentado contra la libertad sexual, aunque no haya contacto físico. Y es importante que las víctimas lo sepan y que quienes atendemos, quienes estamos en primera línea, lo sepamos, porque si no nos podemos creer que estamos hablando de coacciones y que la pena va a ser 2 años. Y no, estamos hablando de penas de prisión. Estamos hablando de algo más relevante, ¿no? Por tanto, es muy importante. El grooming, la captación a través de Internet de menores para mantener un contacto sexual con ellos o para la explotación sexual. Bueno, pues este es otro delito que estamos viendo con muchísima frecuencia y que nuestra legislación lo recoge específicamente. El método, estoy en esta otra, el método Loverboy, el engaño a través de Internet, haciéndole creer a una mujer que hay un interés romántico y que tiene como objetivo la explotación sexual o el uso sexual de la mujer por parte de esa persona. Ya tenemos muchos casos así, existe muchísima jurisprudencia al respecto y nos podemos encontrar con víctimas que, por ejemplo, han sido, en el caso de africanas, nos podemos encontrar víctimas que a lo mejor son amenazadas con el vudú, y a continuación captadas por Internet y luego controladas a través del móvil. O sea, que nos encontramos, fijaos, que a la vez están pensamientos mágicos que están afectando, o religiosos para ellas, que están afectando a las víctimas, y a la vez el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. La captación de menores, como sabéis, está penada, la prostitución de menores está penada, el uso de la pornografía infantil está penada y tenemos todo un articulado que nos permite ir contra ese tipo de conductas. Nos dice también el Código Penal, las autoridades judiciales ordenarán la adoptación de las medidas necesarias para la retirada de los contenidos a los que se refiere el párrafo anterior, todos los que sean contenidos de pornografía infantil. En la era de las TIC nos encontramos con que la violencia psicológica muchas veces se hace a través de las TIC. Por tanto, el artículo 173 del Código Penal se va a aplicar. Pero vamos a tener la prueba electrónica que nos va a dar muchas posibilidades para en el tribunal conseguir avanzar. ¿Cuánto tiempo me queda? 5 minutillos, vamos a ver. Vamos a ir. Me voy a saltar un montonazo de cosas, porque estoy por la diapositiva 85 y he traído 252. Ya veis que yo me vuelvo arriba, ¿no? Me subo, me creo, pero luego no. Bueno, voy a intentar llegar a unos casos reales que había traído, que quiero comentar. A ver si los encuentro. Como veis, esto da para mucho, ¿verdad? Vale, importante asegurar la prueba, ¿vale? Antes de eliminar la prueba, porque el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal nos dice que entre las primeras medidas son eliminar la prueba digital, los contenidos ofensivos, vejatorios, ¿vale? Las imágenes,
pero también es prueba. Antes de eliminarlo tenemos que preservar este tipo de prueba y ya si queréis vemos cómo podríamos preservar, pero bueno, creo que si no encuentro, os lo voy a contar directamente. Un caso real que hemos visto, que lo tenemos en activo ahora mismo. Niña de 11 años que recibe de su noviete pues una serie de presiones para mantener sexo completo, ¿no? 11 años ella, 11 años él. Ella termina accediendo, yo diría claudicando, porque, en fin, luego en la entrevista ella ni tenía deseo ni ha tenido para ella ningún interés, pero era una forma de no tener problemas con su noviete, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que rápidamente, ella no lo sabe, pero él la ha grabado y empieza a recibir mensajes diciéndole anda, anda, jaja, pues sí que eres una guarra. Empieza a recibir ese tipo de mensajes. Bueno, pues esos mensajes, ella se asusta, tiene una crisis de ansiedad porque a continuación recibe el vídeo y ve el vídeo. Su madre también tiene una crisis de ansiedad. Empiezan a aparecer imágenes como de foto, ¿no?, en paradas, y empiezan a aparecer también pintadas por su barrio. Y algunos de este chico, junto con otros amigos, empiezan a rodearla de vez en cuando por donde ella va, a gritarle. Por supuesto, ella, desesperada, no denunció de inmediato, pero ante el hecho de que tenían ese tipo de conductas, va y presenta una denuncia, donde lo que se le recomienda a la madre es que cambie de localidad, que se vaya, porque no ven que se pueda hacer otra cosa, ¿no? El colegio, porque se difunde entre su colegio y el instituto, no hace nada, porque dice que ha sucedido fuera del colegio. Fijaos, no consideran que tengan que hacer una reunión, no consideran que tengan que hablar, no consideran que tengan que darle apoyo, no se hace nada. Esta señora se cambia, en efecto, con su hija, deja su trabajo y se va a Sevilla sin su trabajo, absolutamente destrozada. Bueno, en la intervención hemos hecho, claro, el riesgo era, el temor era que ahora esas imágenes llegaran también a donde ella está, en Sevilla. Bueno, pues hemos hecho una prevención de crisis de reputación hablando con el equipo directivo del centro en el que está ella en la actualidad, haciendo que se hagan actividades relacionadas con las TIC en ese centro. Le hemos enviado una carta a los otros 2 centros donde sabemos que los más cercanos, donde se difundió más los vídeos, ¿no?, donde tenemos las pruebas, porque además hubo contacto de ella con profesorado, proponiéndole que hagan también ese tipo de pautas. Hemos ensayado qué podría suceder si llega un vídeo, cuál sería la emergencia. Se está abordando con la psicóloga que le está dando apoyo y le hemos solicitado una indemnización a los padres de los menores. Bueno, pues hemos llegado a un acuerdo por el cual les van a indemnizar. Nosotros estábamos pidiendo 150.000 euros, le van a indemnizar con 100.000 euros los padres del menor de 11 años. Es que esto es importante que lo sepan los niños, que pueden arruinarle la vida a sus padres y de paso a ellos mismos con este tipo de conductas. Y a los que difundieron y estuvieron hostigando, 10.000 euros cada uno de ellos. Ojalá esta señora no hubiera tenido que recibir nunca un euro y no hubiera tenido que padecer esto su hija. Le quedan años por delante de terapia, pero creo que es importante que veamos que es que tenemos que actuar y tiene que haber un reproche absoluto frente a este tipo de situaciones, ¿no? Y no sé si me da tiempo de exponer otro caso. ¿Puedo exponer otro caso? Otro caso y dedicamos 10 minutillos de preguntas. ¿Sí? Vale, bueno, pues os voy a exponer otro caso real en el que nos encontramos con una profesora de instituto. Parece que me voy a centrar en el ámbito educativo, pero la verdad es que podríamos cogerlo de fuera del ámbito educativo también, ¿no? Pero en este también lo elijo también por el tema de la crisis de reputación. Esta señora llega al despacho porque su expareja, un abogado, pues resulta que le estaba escribiendo, le estaba mandando mensajes, una vez que cortan, mensajes amenazantes y mensajes ofensivos a través de redes sociales y había cogido y le había mandado una carta a sus padres.
diciéndole que ella era una persona que no tenía moral, que era muy ligera en la sexualidad y que le gustaban mucho las fotos, y les mandó a sus padres una foto de los pies de ella. Este hombre estaba obsesionado con los pies de ella, pero cuando yo la veo, ella pues está agobiada, pero no quiere denunciar, porque me lo cuenta, pero no quiere denunciar, porque ella considera que a lo mejor la cosa queda así, pero quiere informarse. Entonces yo le digo, vamos a ver, yo te recomiendo que tú adoptes unas pautas de precaución porque puede haber una crisis de reputación. Y dice ella, ¿por qué? Le explico, pues, ¿tú crees que él te ha grabado en algún momento imágenes íntimas? Y ella, no, yo nunca le dejé grabarme, yo nunca tal. Y yo, bueno, por si acaso, yo te recomiendo que tú vayas a tu trabajo y hables con... tienes personas, ella tenía una buena relación en su trabajo, total. Habló con el director, le explicó la situación, habló con todo el equipo docente. Se acordaron que iban a estar pendientes en la página web del instituto por si se subía algo. Hicieron como un cuadrante, ¿no?, de estar pendientes. Y hablamos con ella, ensayamos, ¿qué sucede si de repente aparece una imagen tuya ahí? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué puedes hacer? Lo primero, esta imagen tiene que ser vista por alguien. Vamos a hacer que la vea alguien y que esa persona vaya a ser un testigo. A continuación, vas a ir a la Guardia Civil, vas a pedir que eliminen, pero que dejen constancia de que ellos también lo han visto y que quede ahí que se ha visto. Y vamos a intentar que esté lo menos posible ahí. Bueno, pues en efecto, una noche recibe una llamada del director que le dice, mira que otro compañero ha localizado esto, se acaba de subir esto. Y inmediatamente hicieron todo lo que teníamos diseñado. Ese mismo día se consiguió eliminar, en otras ocasiones no se consigue eliminar de esta manera tan radical porque ya ha habido más descargas y todo este tipo de cosas. Bueno, este caso terminó, por supuesto, con la condena por conformidad, porque íbamos con toda la prueba electrónica y, por supuesto, este hombre pues, no tenía defensa. Pero conseguimos que esta señora pues, tuviera el apoyo de su centro educativo y este tipo de actuación que yo les invito a que se tenga en cuenta. Y, por supuesto, la actuación de la Guardia Civil fue ejemplar. La verdad es que se coordinaron muy bien, entendieron perfectamente lo que pedíamos, cómo lo pedíamos, y se hizo perfectamente. Y bueno, nada más, lamento no poder seguir. Como veis, hablo mucho. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muchísimas gracias, Amparo, pero creo que es el momento y tenemos la oportunidad de plantearles preguntas, de que podamos plantearles preguntas a Amparo. Seguro que han surgido muchas dudas y creo que hay aspectos pues, bastante novedosos para las personas que nos encontramos aquí, así que les dejo la palabra. Hola. Bueno, muchas gracias, Amparo, por tu ponencia. No sé si me lo he perdido en algún momento, pero la persona que recibe un mensaje y lo difunde, ¿tiene un carácter delictivo? ¿Esto se puede tipificar? O sea, no, si yo recibo un mensaje de qué guapa es Paola y lo difundo, ningún carácter delictivo. Ahora, si yo recibo una imagen íntima o sexual y lo difundo, es un delito. El artículo 197 del Código Penal, que es de lo que estábamos hablando. ¿Esto se está rastreando y esa huella digital que deja ese vídeo en las redes se están borrando, se está haciendo algo en este sentido? Porque es algo que preocupa mucho a las víctimas. Eso que ese impacto psicológico de los delitos cibernéticos precisamente es de dónde estoy, eso se va a borrar, se va a quedar ahí para siempre. Claro, entonces, un poco... La legislación permite que lo hagamos, pero la víctima tiene entonces o bien que directamente ella solicitar a las páginas en las que esté que lo eliminen, o ella directamente o a través de una empresa que se dedique a eso, ¿vale? A veces lo que sucede también es que la víctima sospecha que hay imágenes, pero no está segura. Y entonces, pues bueno, ahí, que esto lo puede explicar mejor el siguiente ponente, Jorge, pues porque creo que desarrolló una aplicación para buscar si había imágenes tuyas, ¿no? Digamos que hay posibilidades de hacer eso. A nivel judicial, claro, cuando tú presentas la denuncia, o tú has conseguido que se borre antes, preservando previamente la prueba, o tú solicitas
que se elimine. Claro, yo lo que veo es que esto tarda mucho. Si yo lo hago y solicito que lo eliminen, a lo mejor me tardan una semana en eliminarlo. Esto hay que hacerlo rápidamente, pero digamos que el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que comentaba antes es el que habría que aplicar. Es la víctima, entonces, la que tiene que un poco implicarse, claro, mira, porque ya sabes lo que pasa. Digamos que no hay un ente superior que esté mirando si hay vídeos, porque, entre otras cosas, yo no puedo saber si un vídeo es consentido o no es consentido. Yo no puedo, se necesita que haya una persona que denuncie, que dé la alerta, sí. ya sea la víctima respecto de sus propios contenidos o terceras personas. O, por ejemplo, si son vídeos de menores, es que tenemos la obligación de comunicarlo a la Agencia de Protección de Datos y a los juzgados. Existe esa obligación. Lo que pasa es que es verdad que digamos que quien suele tener la información o puede llegar a tenerla suele ser la víctima, sí, claro, pero la obligación existe para todos. Sí, yo me refería ya una vez denunciado, estamos en juzgado, o sea, pero después se termina el juicio, se sentencia de conformidad o no, pero ¿qué pasa con esa información? Porque al final una pregunta que se hace mucho las víctimas es si yo no me implico en ese borrado, los jueces, las juezas, los procedimientos permanecen ahí hasta que yo pueda borrar esa información que puede estar en Internet. A eso me refería. Como te he comentado antes, existe la posibilidad de que la víctima pida directamente a las páginas que se eliminen. Ella lo puede pedir o otra persona, pero normalmente es la víctima que es la que identifica esta imagen, tal. Si no lo consigue la víctima, puede contratar a una empresa para que lo haga. Y digamos que esto es lo que más controla a la víctima y se hace con más rapidez. El juzgado lo puede hacer, como te he comentado antes, por el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y normalmente se está haciendo, pero no es tan rápido y puede haber descargas de por medio. Lo mejor y lo más seguro para la víctima es que actúe. No siempre lo va a conseguir todo con rapidez, no siempre lo va a conseguir que se elimine todo, pero menos consigue si no actúa. No sé si ha quedado suficientemente claro. Sí. Quería poner de manifiesto en relación al tema sobre la prueba, ¿vale? Entonces, igual que puede valer para la víctima, también puede amparar, entre comillas, al supuesto delincuente. ¿Por qué motivo? Pues por la sencilla razón de que, por ejemplo, en las grabaciones del sonido, el que quiera cometer un delito es muy fácil, porque trata de buscar una situación determinada a sabiendas de que ya tiene antecedentes de que va a ser denunciado o que está ya denunciado, y buscar una determinada situación, grabar, y luego cuando viene realmente el hecho delictivo y demás, pues cortar ahí el hecho en sí. Y eso le sirve siempre a la víctima como un medio para evitar que se pueda seguir avanzando en el tema penal en relación a ese tipo de causas. Entonces, la manipulación que pueden surgir en toda esta serie de medios es una cuestión que no sé si desde el punto de vista vuestro ha sido estudiada o no estudiada, porque realmente, igual que puede servir como prueba para la víctima, puede servir también como descargo absoluto para el que ha cometido el delito. Claro. Obviamente, la prueba electrónica es un tipo de prueba que puede beneficiar a uno o a otro. Y en cada caso habrá que analizar quién tiene razón en base a la prueba electrónica. Todas las partes pueden usar la prueba electrónica, igual que la prueba documental, la prueba testifical. Todas las pruebas pueden ser usadas por cualquiera de las partes. El tema de las grabaciones, obviamente hay que escuchar la grabación y hay que interpretar y hay que valorar a qué conclusiones se llega de la grabación. Nosotros las usamos muchísimo, incluso os pongo un ejemplo en el que una víctima, es un caso que terminamos hace 2 años, y una víctima había presentado varias veces una denuncia no recuerdo, sí, en la Guardia Civil era, refiriendo que su expareja la amenazaba con que si no se iba con él, se iba a llevar al niño.
y que eso significaba que el niño iba a estar maltratado por él porque tenía un problema de consumo de alcohol, de drogas y era agresivo, ¿no? Y ella contaba en unas denuncias muy breves eso y contaba que tenía WhatsApp. Bueno, eso, imaginaos, se abría como un delito leve rápido que no llegaba a ningún lado. Entonces me llega al despacho después de 3 veces en esa situación. Y ahora yo la entrevisto y le digo, ¿tú por qué no te quieres ir con él? Porque él, ¿qué quiere cuando se va contigo? Y ahora ella rompe a llorar y me cuenta que la obliga a mantener relaciones sexuales, porque si no se va a llevar al hijo, respecto del cual tiene reconocido un régimen de visita en una sentencia, y ella sabe que es agresivo con el hijo. Entonces, con esa amenaza sucede eso. Y además me dice, es que no para, porque ella ponía en las denuncias, es que me llama, y si no llamo, pues me envía WhatsApp. Y entonces le digo, ¿y en las conversaciones telefónicas qué te dice? Pues nada, que tengo que ir para allá y que ya sé lo que tengo que hacer. Total, que yo hablo con ella y le digo, ¿tú te encuentras con fuerza de volver a tener otra conversación con él? Si te llama, porque no le estaba cogiendo el teléfono últimamente. Y me dice, sí. Digo, pues, cógeselas, pero grabando. Conversación grabada, él diciendo que te tienes que venir. Y ella, ya, ¿pero para qué? ¿Para llevarme otra vez al coche? No, que te he dicho que no quiero. Este hombre condenado por agresiones sexuales en la actualidad, en base a lo mismo por lo que se estaba abriendo antes como delito leve. Solo porque tuvo una entrevista con ella más amplia, donde conseguí más información. Por supuesto, hicimos una denuncia donde ya iban los WhatsApp, donde se veía que él protestaba porque no se iba, donde ella tal, y ya las grabaciones. Entonces, evidentemente, las grabaciones las puede usar todo el mundo. Es un medio de prueba, pero de verdad que tiene muchísima utilidad. Sí, buenos días. Vamos a ver, actualmente es frecuente entre jóvenes o adolescentes grabar imágenes de contenido pues, íntimo y luego, en un momento dado, por lo que sea, se rompe una relación de pareja y hay una denuncia. En este caso, por ejemplo, denuncia a la chica que su exnovio tiene imágenes íntimas en su teléfono. Yo entiendo que si no se han difundido no hay delito de revelación de secretos. Y si las tiene, ¿verdad?, y ella denuncia que la ha conseguido de forma no consentida por parte de ella, ahí estaríamos ante un delito contra la integridad moral. Sí. Y de difícil prueba, entiendo yo, porque si los dos, por ejemplo, cada uno mantiene una postura, ella dice que la ha obtenido sin su consentimiento y él dice que ambos consintieron, es muy difícil en el proceso penal, en el juicio, poder demostrar una cosa u otra. Y ante la duda, indubio pro reo, pues sería sentencia absolutoria, pienso, no lo sé. Bueno, claro, es que hay que ver el caso. Normalmente, cuando una persona, si una persona ha tomado una grabación sin consentimiento de otra, muy probablemente no es lo único abusivo que ha hecho en la relación, sino que a lo mejor hay una situación de asimetría que se puede probar a través de otro tipo de cosas. De forma que la denuncia no sería solo porque tiene una grabación mía no consentida, sino por otra serie de cosas. Es decir, uno no es respetuoso y luego te grabo sin tu consentimiento. Por tanto, normalmente se puede conseguir más información de la víctima que puede suponer más pruebas, ¿no?, en ese sentido. Luego hay que ver cómo ha sido la grabación, porque a veces nos encontramos con que la grabación, ellas no saben que se está grabando porque es que le han puesto una cámara. O sea, que no es que te está grabando con el móvil aquí, sino que es que se ha puesto una cámara. Entonces, claro, el que se haya puesto una cámara también es un puntito que tú dices, bueno, pero claro, yo no te puedo decir cómo va a salir ese caso, no, eso es para analizar cada caso. Lo que digo es que normalmente no se denuncia solo por me ha grabado no sé qué. Yo, por ejemplo, tengo un caso parecido a ese, pero el tema es que ella se entera de que está grabado porque él en los mensajes empieza a presumir de que, como se ponga chula, saca grabaciones. Y ella dice, ¿cómo? Él mismo está presumiendo, pero si leemos hasta el punto, justo antes de ponerse a presumir, él ya estaba presionando. Por tanto, no solamente es el hecho de si me has grabado o no me has grabado, hay que analizar otro tipo de cosas. Sí, gracias. Mira, hay una cuestión también rápida. Entre los más jóvenes se está dando mucho el fenómeno de, como decía yo antes,
grabar relaciones íntimas y luego difundir esas relaciones entre los amigos del instituto, del colegio, en fin, difundirlo. Porque a mí me ha pasado en el despacho, yo ya lo he visto en 2 o 3 casos, porque el menor no se puede imaginar ni por asomo que al darle a enviar, al difundir, está cometiendo un delito. Claro, porque ¿usted trabaja en un instituto o algo así? No, yo soy abogado, soy compañero. Abogado, sí. Ya me había hecho yo la ilusión de tener un director de un instituto aquí. No. Bueno, ser abogado también está bien, ¿eh? Sí, bueno. Pero que me había venido yo arriba ya. Ajá. Entonces lo que le planteaba eso, o te planteaba eso, es que justamente yo creo que debe haber una prevención y una educación que tiene que empezar pues, desde el colegio y el instituto, quizás por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ayuntamientos, de informar, porque es que yo lo que he visto hasta ahora es que el menor de edad no tiene ni por asomo idea de estar cometiendo un delito al difundir esas imágenes, y un delito muy grave, un delito de revelación de secretos. Totalmente de acuerdo, porque que es una de las cosas que hemos visto, Internet ha hecho que se normalice la pérdida de privacidad, la pérdida del control de la imagen y que se cosifique a la mujer. Lo que se está difundiendo siempre es la imagen de la mujer y lo que se está atacando es a la mujer. O sea, en un vídeo sexual en el que salen los dos, quien recibe los mensajes de guarra, zorra, es la mujer. Entonces, claro, aquí tenemos un problema cultural y de valores y, en efecto, la infancia ha normalizado por completo un trato abusivo y cosificante hacia la mujer. Y totalmente de acuerdo, en los centros escolares y en las familias esto hay que abordarlo. Derechos humanos, esto tiene estas consecuencias, esto genera este daño, no puedes tratar así a las mujeres. O sea, el hecho de que ellos lo vivan como que no pasa nada no le quita gravedad, es un signo de la gravedad. De acuerdo. Hola, yo sí soy maestro de un centro de... Hombre, qué bien, tenemos un maestro, ¡ole! No, bueno, yo soy maestro, no soy director ni nada. No. Pero bueno, quién sabe, todo se andará, ¿no? Esto, la vida da muchas vueltas. Bueno, yo estoy aquí porque soy ahora mismo el coordinador del plan de igualdad del centro, entonces, bueno, pues he venido para el tema de formación. Bueno, yo el caso, hablando por el comentario que hacía, que no sé cómo se llama, José, pues es verdad que, bueno, yo llevo ya 6, 7 años trabajando en docencia y he estado en diferentes colegios. Y el tema de formación a través de policía o de tipo de formación que se hace a los niños en los centros sobre este tema de acoso, de sexualidad, de todo esto, hacerse se hace. Pero es verdad que hay casos que aún así yo creo que, como tú decías, se normaliza el tema de esta formación me lo está dando otra persona o incluso podemos dar los profesores, porque yo he dado y he hablado con mis alumnos de tercer ciclo de 11, 12 años y como que normalizan que se les dé esa charla, pero no son conscientes, como usted decía, de las consecuencias que puede tener todo ese envío de información, de fotos, de vídeos, o incluso de bullying que se puede realizar a través de redes sociales, que hemos tenido casos de hemos tenido que expulsar a un niño por las vejaciones que le pidió hacer a otro alumno en uno de los centros. No son, incluso, aparte de la formación que se le da a la policía, en la familia también se nota la familia que le da esa formación o se habla en casa de eso y la que no lo hace. La que no lo hace normalmente, porque desde el centro se hace lo que se puede, pero luego las familias, verdad, son los que más tiempo pasan con los niños, la que debe también tener mucho papel en este tipo de cosas y de casos que ha comentado anteriormente. Pienso yo, no sé, que es verdad que parte tendremos nosotros de formación como profesorado, toda la ayuda que nos den desde siempre el ayuntamiento, todo eso de formación que vienen de policía, no solo profesorado ni policía, también en la formación que da el ayuntamiento y tal, sino que también formar a esos padres para que puedan hablar a los hijos, porque los padres no son conscientes muchas veces de la repercusión que puede tener. Yo soy padre ahora, pero claro, yo, entre comillas, soy joven, tengo 32 años y sé todas las posibilidades que hay en Internet porque me he criado con ella. Yo soy un padre que tengo la capacidad de saber todo lo que tiene Internet, que puede dar de bueno y de malo. Y yo creo que en un futuro podré formar a mi hijo en eso, en qué consecuencias puede tener todo lo que se haga. Aunque, como decía, mañana va a haber 1000 cosas que yo no voy a conocer porque ya tengo una edad y los jóvenes de ahora
tienen muchas más posibilidades o otro tipo de miramientos en Internet. Pero hay que formar a esas familias que no tienen ese conocimiento en Internet para poder evitar todo o intentar evitar todo lo malo, que no todo tiene que ser. Muchas veces son los niños los que, aunque tengan la formación de los padres y hablamos, y en el colegio, al final acaban cometiendo errores como todo el mundo cometemos, pero que todo lo que hay que hacer es educar a los padres y al alumnado en todo lo que se pueda. Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que yo añadiría que antes de hacer que los niños trabajen de manera online, ¿no? Antes, por favor, aseguraros de que tienen conocimientos sobre seguridad informática y uso igualitario y aseguraos de que su familia también tiene un mínimo de capacidad para acompañarlos en esos riesgos. Porque es que los estamos metiendo. El sistema educativo los mete ahí, pero previamente no ha asegurado lo otro. Y me parece genial y sé que hacéis cursos, bueno, actividades puntuales donde se habla de este tipo de cosas, pero son puntuales. Y por otro lado, yo no hablo solamente de eso, sino que cuando hay alguien en riesgo de crisis de reputación, tiene que tener capacidad de respuesta al centro. Y ahí es donde no la veo. El centro te dice, yo ya he hecho mi actividad, ya vinieron de delegación, yo voy y aviso a inspección técnica, a inspección educativa, yo aquí, esto ha pasado fuera del colegio. ¿Cómo? No, ahí veo un grave fallo. Por ejemplo, en el caso este que os he comentado de la niña de 11 años o en el caso que hemos visto de Badalona, que también tenía 11 años la niña. Entonces, es ese punto de flexibilidad y de actuación rápida lo que yo creo que nos está faltando, ¿no? También puede ser falta de formación en estos temas, porque es complicado. Es verdad que ocurre fuera del centro y fuera del centro es complicado que tú puedas evitar que ocurra algo. Cuando los niños salen del centro y cogen su móvil, puede estar cometiendo un delito. Y yo entiendo por la parte que lo dices, pero también yo pensando, porque cuando ocurrió lo que te he comentado del bullying se dijo, es verdad que ha pasado fuera del centro, a ver qué podemos hacer para actuar y tal, pero realmente actuar como tal tienen que actuar los padres. Nosotros podemos actuar, intentar evitar todo lo que se pueda difundir dentro del centro, pero lo que es evitar que el alumno haga tal o cual fuera del centro del aula es muy complicado. Pues mira, según la ley de enjuiciamiento criminal, tenéis que actuar también vosotros. No, yo no he dicho que no actuemos, he dicho que es complicado. Sí, aparte de los padres. Según la legislación de protección del menor, tenéis que actuar vosotros aparte de los padres, ¿vale? Aparte de los padres. Y cuando hablamos de online, de la ciberviolencia, ¿qué es lo que está fuera del colegio? Si eso está aquí, eso está aquí. No, ocurre, es lo que ocurre. Es decir, deja que termine. Una agresión fuera del colegio, que existe la posibilidad de que termine impactando en la comunidad educativa a través de vuestras redes sociales. Entonces, aunque el hecho en sí sea fuera del colegio, va a haber un impacto dentro del colegio. Y por eso es imprescindible que intervengáis, aunque haya sucedido 5 pueblos más allá, fuera del colegio. Pero tenéis que intervenir, porque si no intervenís, la ola, el encadenamiento de violencia, pues es libre, sin que nadie le ponga límites. Obviamente, se actuó y se expulsó al alumno, no solo por eso, obviamente, tenía un historial, pero a lo mejor es falta de formación o falta de conocimiento que se pueda actuar. No, sí, yo sé que mala idea no es. No, lo hacemos porque no queremos que no, bro. No, yo sé que estoy de acuerdo. Hola, buenos días. Yo soy trabajador social de sanidad y quería expresar, pues, hablamos de Internet como algo abstracto, como algo que está asimilado y que ya está. Tenemos que recordar que Internet es un cúmulo de empresas privadas que perciben una remuneración económica por todo lo que se exhibe en ellas, todo lo que se transmite en ellas. Entonces, creo que una de las claves para que esto no ocurra sería penalizar a estas empresas por eso, por difundir ese tipo de imágenes, ese tipo de comentarios, pero antes de que se difundan, por ejemplo, una fotografía o un vídeo pornográfico, tener el consentimiento expreso de esa persona para poder difundirlo, y si no, no difundirlo. Diferente es que yo entre en una página de pornográfica y que las personas que están ahí están cobrando por ello, está consentido.
Pero cuando difunden una fotografía de una menor, por ejemplo, la están difundiendo con todo el conocimiento de que esa fotografía no debería de estar ahí. Y lo hacen. Y nadie hace nada, no se legisla esto. Cuando tú haces un comentario por Internet, por ejemplo, Facebook, el famoso Facebook, te salta incluso hablando de política o hablando de algo, te salta un mensajillo de que no entra dentro de su protocolo, de su... Entonces, claro, ¿por qué no salta ese mismo mensaje cuando entran esas fotografías dentro de sus redes? Porque ganan muchísimo dinero con eso, ¿no? Creo que la sociedad está avanzando demasiado deprisa y, como siempre, la legislación va por detrás, muy por detrás. Y Internet va muy rápido. Y creo que nosotros debemos de legislar tan rápido como va avanzando las nuevas tecnologías. Vale. Quería decir también que todo esto lo digo porque una vez que se difunde, no solo de una menor, sino de cualquier mujer o incluso de un hombre, se difunde una fotografía o un vídeo o algo que no está consentido, eso ya, por mucho que se borre, por mucho que eso va lanzado. En cuestión de minutos va lanzado. A mí en la consulta me han enseñado fotografías que la han colgado y a la hora había visualizaciones enormes, increíbles. Entonces, sí, creo que mucha responsabilidad. Habría que pedírsela y habría que legislar en las plataformas que están ganando dinero a costa de esto. Mira, te va a contestar el Jorge, que es el siguiente ponente. Buenas, ¿me escucha, no? Buenas tardes o buenos días. Buenos días o buenas tardes. La verdad que estoy aquí callado por no hacer ya mi presentación. Sobre la primera pregunta, la culpa la tenemos nosotros. Y te explico por qué. ¿Os acordáis de que en Telegram se ha detenido al creador de Telegram? Se la ha detenido justamente diciendo que en su aplicación se difunde contenido de terrorismo, de menores, pornográfico, etc. ¿Y sabéis lo que ha pasado? Que todo el mundo en España se ha levantado diciendo que eso va en contra de la privacidad, que es que entonces el gobierno va a poder actuar en cualquier momento y va a poder acceder a nuestras conversaciones. Es decir, que muchas veces, a mí lo que tú comentas me parece muy interesante, a nivel técnico se puede hacer, pero tenemos también que el propio enemigo también somos nosotros mismos. La propia sociedad es la que está diciendo, no, es que la mensajería tiene que ser privada, no puede acceder nadie. Tiene que ser íntegro y que ningún tipo de ente pueda acceder. De hecho, por eso WhatsApp tiene el sistema de comunicación punto a punto y está cifrado. ¿Qué pasa? Que, claro, nos encontramos muchas veces con que, claro que se puede desarrollar herramientas o metodologías en las cuales tú subas un contenido pedófilo o de menores, se detecte y automáticamente se denuncie. Pero entonces estaríamos dando el permiso a que puedan leer los mensajes. Y tendríamos todos los defensores de la privacidad diciendo que entonces están accediendo a los mensajes.